Hola, espero estén bien y vamos a continuar con nuestras clases de técnica de medición psicológica 3. En este encuentro trataremos de abordar toda la parte acerca del test de la familia. En el encuentro anterior habíamos dado a conocer el test de la familia como parte de la evaluación clínica infantil. Este test de la familia es un test proyectivo, ¿verdad?, que nos permite observar y nos permite a nosotros llevar un registro cualitativo y cuantitativo de la proyección del dibujo del niño. ¿Cuál es nuestro objetivo? Es profundizar en el conocimiento del test de la familia para la aplicación e interpretación con pacientes en psicología infantil. Este instrumento, el dibujo como la hora del juego, son dos técnicas fundamentales en el psicodiagnóstico infantil, porque a través de los dibujos y el juego, los niños nos hablan de su historia y de aquellos que les preocupa, cómo ven las cosas, cómo se sienten sin saber que verdaderamente nos están mostrando tanto de sí mismos. Para algunos psicólogos que se especializan en trabajar en esta área, no solamente utilizan la proyección a través del dibujo, sino que el juego libre también puede demostrar cuál es la parte inconsciente que está primando en el niño. Y muchos de ellos puede que nos den información muy escasa. Sin embargo, todo se toma en cuenta porque cuando trabajamos con niños, lo importante es repetir las pruebas en cuanto más podamos, porque los niños definitivamente tienen cierta complejidad a la hora de manifestar sus comportamientos que nosotros deseamos que nos manifiesten en su momento, pero ellos tienen muchos mecanismos de defensa, irracionales algunos y otros muy racionalizados. Por lo tanto, de repente, así como el juego y el dibujo, es conveniente que lo volvamos a pasar o tengamos algunas consideraciones en cuanto a ello. ¿Qué es el test de la familia? Repetíamos anteriormente que los creadores de este test se basaron precisamente en los estudios específicos con niños y que las personalidades podían proyectarse a través de los trazos, a través de los dibujos y analizar percepciones y analizar esquemas propios como es la familia. En este caso, el test de la familia es un test muy importante porque nos permite, ¿verdad?, que el niño de la parte inconsciente denoten sentimientos, inquietudes, y es una herramienta completamente importante en cuanto a la evaluación. ¿Cómo se administra el test del dibujo de la familia? Bueno, se le ofrece al niño una hoja, lápiz de colores en el caso que lo pidan, pero por lo general es importante ponérselo siempre, sus lápiz de colores. El entorno debe ser muy cómodo y facilitando al niño una adecuada cercanía y confianza. Si antes de aplicar el test pudieras conversar, pudieras hacer un juego, e incluso pudieras compartir una naranja con el niño, un bananito, sería genial para que el rapport y la empatía se establezca y el niño se sienta muy cómodo. Seguidamente se le indica al niño lo que es la consigna del test.
que dibuje a su familia. Muchas veces los niños no dibujan su familia porque desde ahí puede que tengamos algún pegoncito, pero podemos decirle dibuja una familia, ¿verdad? Pero lo importante es que el niño dibuje su familia. Se le advertirá al niño que no le vamos a poner ninguna nota. También podemos traducirlo en que no le vamos a decir que haga perfectamente los dibujos, sino que haga lo mejor que pueda. Algunas pautas para la evaluación del test del dibujo de la familia. Miren, lo cierto es que hay muchos indicadores y hay muchos escritos en relación a los test, sobre todo el de la familia. Pero hay ciertos indicadores básicos con cual podemos trabajar. Por ejemplo, el tamaño y el lugar. Ese indicador, cuando ya pasas el test de la familia al niño, significa los dibujos grandes denotan seguridad. En cambio, las figuras pequeñas y plasmadas en un rincón de la hoja demuestran miedo e inseguridad. Ese aspecto es bien general y usted lo puede comprobar a la hora de la observación clínica. El siguiente punto, curvas y líneas rectas. Los dibujos con ángulos y curvas demuestran dinamismo y madurez. En cambio, aquellos donde solo aparecen líneas escasas, formas y o figuras muy estereotipadas y pobres, muestran a menudo inmadurez o inhibición. En cuanto al tamaño, estamos claros. Pueden ser muy pequeñitos, como pueden ser dibujos muy grandes. Aquí también una forma de ver el tamaño de los dibujos es que puedes tomar la hoja y dividirla en 2 y luego dividirla en 4 y ahí te vas a dar cuenta qué tamaño tiene el dibujo. También en relación a las curvas o las rectas, acá tenemos estas láminas. Hay niños que solamente dibujan la cabecita, un palito recto y 2 palitos a los lados y como a la parte del círculo y luego otros 2 palitos en la parte de abajo. Es como dicen un dibujo tan pobre que sus curvas y sus líneas son demasiado rectas y eso puede demostrar mucha inmadurez en cuanto al niño. A veces es importante esta parte de la madurez para el psicodiagnóstico infantil. En evaluación, muchas veces nos aparecen padres que tienen ciertos intereses o mucha preocupación extrema. Tal vez los niños pasaron un acontecimiento y están relacionando ciertas conductas con patologías psicológicas. Y cuando nos encontramos que hay inmadurez de parte del niño y es propio de su edad, entonces es como que respiramos mejor porque le tenemos que decir a los padres, le tenemos que orientar a los padres que hay cierto grado de inmadurez del niño que no le permite hacer la fijación del trauma o hacer fijaciones de observaciones que a veces los padres especulan en relación a eso. Es decir, hay ventajas muchas veces aún en la inmadurez del niño y esto nos puede ir orientando acerca de un diagnóstico si en el caso es meritorio o si no lo hay. Orden y distancia. Un aspecto que debe valorarse es el orden en que se han dibujado cada una de las figuras. Así suelen ser más común, por ejemplo, que suelen empezarse con el dibujo de la madre o en el caso o con esa persona con mayor unión afectiva. Por otro lado, otro detalle a valorar es la distancia que el niño establece entre unos personajes y otros. Este es interesante porque dentro de toda la evaluación, muchas veces allí tomamos en el orden y la distancia, podemos ver aspectos como la valorización o la desvalorización. Aspectos como
quién es el que más está ejerciendo influencia en el niño y quién no. Además de eso, quién es más importante como figura materno-paterna para el niño. Entonces, ahí también dice lo que es la distancia. Obviamente, hay niños que se toman de la mano, a lo mejor con la madre, pero sueltan al padre. Entonces, esas son partes que uno debe de observar en el orden y la distancia de los dibujos. Omisión de cierta figura. Un hecho común es que haya niños que omitan dibujarse a ellos mismos. Es ese núcleo familiar. Es un hecho que evaluar y tener en cuenta asimismo la omisión de alguno de los padres o hermanos puede ser el reflejo del rechazo a los mismos. Cuando los niños no se dibujan a sí mismos, puede que tengan indicadores pobres o su indicador emocional de desvalorización también está influenciado, ¿verdad? Pero a veces omiten dibujarse a sí mismo dentro del núcleo familiar, también puede ser porque no está la pertenencia. Para concluir, recordemos que el test del dibujo de la familia no se utiliza como único recurso para ofrecer un diagnóstico. Definitivamente que no podemos decir voy a tomar el test y con este test lo vamos a diagnosticar. No es así. Añadido al test, usted debe de tener una muy buena entrevista, debe de pasar otras pruebas, debe de registrar suficiente observación y toda la información debe de ser muy veraz, concreto dentro de la evaluación. La observación es muy importante y la habilidad del especialista es vital al ejercicio durante y después de aplicar una prueba psicológica. Así que quédese con esto. Aquí tendría que decir gracias. Vamos a corregir ahí. Y vamos a continuar trabajando en la plataforma para que observemos qué tipo de manual vamos a utilizar para nosotros trabajar con esta prueba proyectiva de la familia. En un momento voy a ponerles a ustedes lo que es la prueba. Este es un manual, ¿verdad? Es un manual de Corman, pero por aquí es donde me interesa. Acá dice la aplicación del dibujo de la familia. Les decía anteriormente que el material puede ser la hoja y los lápices de colores. Una hoja tamaño carta, un lápiz de número 2, nuestro lápiz normal que tenemos, pues, un borrador o una goma, un reloj para que tú vayas registrando cuánto tiempo dilata el niño en aplicarse la prueba. Y si el niño pide colores, se les puede proporcionar. Yo te decía que es mejor utilizarlo siempre. Pero muy bien, instrucciones. Se instala el niño igual en una mesa. Uno debe de ir midiendo todos esos aspectos, porque te podés imaginar con un niño chiquito de unos 7, 8 años y la mesa sea un comedor. Es inapropiado no tomar en cuenta lo que es la comodidad del niño. Ya lo habíamos dicho en las láminas anteriores. Luego se le pide dibuje a una familia o imagina una familia que tú inventes y dibújela. Inventa una familia y dibújela. Esas son las orientaciones precisas que se le puede dar al niño. Luego tenemos un cuestionario sobre el dibujo. Ahora me gustaría que me explicaras este dibujo. Obviamente que el cuestionario lo vamos a pasar una vez que el niño ya haya realizado su test de la familia. Por acá hay una parte importante acerca de los indicadores. Para Corman, el primer indicador es el trazo. El trazo del dibujo
proporcionar por medio del lápiz, ¿verdad? El trazo, uno tiene que valorar si el trazo es fuerte o hipertónico, si el trazo es débil o es mixto dentro de los dibujos. Y cada uno de ellos tiene su interpretación. Dice, este indicador, en el caso fuerte, se puede observar por las manos o cursos del reverso del dibujo, así como los tonos ennegrecidos de las líneas. En otras palabras, le das la página, lo miras hacia atrás y se repinta mucho. También las líneas son bastante como negrillas, ¿verdad? Entonces ahí puedes decir si son fuertes o son débiles o hay mixta o medio, ¿verdad? Y aquí te sale cada una de las interpretaciones de lo que te está pidiendo el indicador. Tenés el siguiente indicador, uso del espacio. De igual manera que ya te lo explicaba anteriormente. Aquí está la forma en 3 que puedes dividir la página y donde el niño ubica a su familia. De igual manera en forma de 2. Si doblas la página y haces la ubicación. Si es superior, si es media, si es vertical. Luego tenés la expansión. Esto es un conjunto que nos van a describir matices efectivos en los que se presentaron cercanías afectivas, alejamiento, rechazo, aceptación del indicador. Se relaciona con lo de Corman señala como el conflicto de rivalidad fraterna y conflicto edipo. Este es, por acá, ya te lo desglosa perfectamente. Proporcionalidad, con respecto al tamaño de la hoja, las figuras son demasiado pequeñas. Así sucesivamente, vámonos con el siguiente indicador, que sería repetición. Si se presenta una secuencia o un patrón o un estilo de dibujar cada figura, por ejemplo, cabeza, ojo, brazo, hombro, o repite los mismos elementos, estereotipia, puede ser muestra o señal de que posiblemente las personas viven una situación de rigidez o monotonía en casa. Este es en el caso que pueden incluso hasta repetir el árbol, el mismo árbol quieren en toda la hoja. O a veces hasta hacen un gatito, un perrito, etc. Tenemos el indicador de la expresión. Esto es importante porque hay dibujos que son sumamente expresivos, caras serias o caritas sonrientes. Hay otros que indican perfecciones en sus dibujos. Y aquí tenemos todo lo que nos puede interpretar cada uno de ese indicador con sus curvas, con su línea para cada uno de ellos. El indicador 6, que te habla de síntesis, se refiere al detalle que el niño presta para que las líneas de los contornos de la figura se presenten cerraditas. Hay niños muy detallados y puede señalar presente o ausente. Este indicador, cuando está presente, se interpreta como atención al detalle. Niños minuciosos, ¿verdad? Niño completamente también puede ser desatención y descuido dentro de no prestar los detalles debidos en un dibujo. Luego tenemos el papel de los detalles y la rivalidad fraterna y o parental. Aquí te da otra explicación para el análisis de la interpretación del dibujo. Cuando tenés la omisión, cuando hay sombreado, cuando borrás, y también otros indicadores. Me había quedado por acá.
El papel de los detalles aquí te habla específico, ¿verdad? De algunos sentimientos profundos en relación a los padres. Y también podemos tomar hacia los otros miembros de la familia. Sombreados y borraduras, aquí te lo explica. Y también vamos directamente, sin perder tiempo, a uno de nuestros ejemplos. Ángel, descripción del dibujo. El dibujo consta de 4 personajes que se encuentran ubicados al lado izquierdo de la hoja. Primero dibujó a quien está representado al hijo, después a la hermana, en tercer lugar al papá y por último a la mamá. Cuando está representando al hijo sería el mismo. Luego dice la interpretación de Ángel, en el caso 1, su componente, el trazo, el uso del espacio, la expansión, repeticiones, expresión, las borraduras si las hay, las preguntas del cuestionario, aquí están anexadas, y tenemos más con el ejemplo 2 de David. Es decir, nuestro manual está bastante completo. Esta es la parte también importante que quería llegar. Elementos interpretativos propuestos por Forman. En las líneas que siguen representamos una lista de ítems que forman parte de los indicadores señalados por Forman en su libro. Dibujo grande, esto es lo que significa. Dibujo pequeño, y ahí está todo su significado. La fuerza del trazo, el ritmo y los conflictos de rivalidad fraternal. Entonces, leyendo todo el manual anterior y podés auxiliarte con este resumen, entonces acá seguís teniendo más información explicativa. Te puedes dar cuenta que podés, acá tenemos otros detalles del personaje y así sucesivamente los ejemplos y los cuestionarios. ¿Verdad? Un análisis de la interpretación de las preguntas. En otras palabras, entonces volvemos a que nuestro test de la familia es un instrumento que no se trabaja solo. Vas a trabajar con este manual, vas a trabajar obviamente con tu paciente, vas a trabajar con tu observación clínica y también puedes trabajar perfectamente con tu manual diagnósticos para clasificar en el caso de que encontres un psicodiagnóstico infantil. Muchas gracias. Quedo a la orden para las explicaciones siguientes y seguir abordando las pruebas de evaluaciones infantiles.